Habilitar la cámara. Ahí le pedí a Agustín que nos ayude porque nos está diciendo que el hospedador no me deja hacerlo, pero para no demorar más, bienvenidos a todos y todas a este webinar. Es un gusto compartirlo con ustedes. Estamos en línea más de 200 participantes. Me presento, aunque no me puedan ver todavía. Soy Andrea Ávila, presidente de CAPE, Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo, que fue fundada hace unos 3 años aproximadamente con el objetivo de representar sectorialmente a diferentes organizaciones que estamos comprometidas con el desarrollo del talento, con vincular de forma moderna y ágil la oferta y la demanda de empleo, con generar competitividad en las empresas y en los trabajadores en el país. Y desde CAPE nos estamos proponiendo generar valor, aportar a la dinámica del mercado laboral y en cada una de nuestras participaciones ir generando contenido que sea de interés, y a través de este webinar tenemos la oportunidad de poder hablar y debatir sobre la vacunación como una condición necesaria. En algunos casos se presenta hasta como restrictiva para acceder a diferentes espacios públicos, y cuál es el impacto que esta tendencia tiene en el trabajo, que sin ninguna duda nos instala un debate que es social. Y hoy, para llevar adelante este webinar, esta charla, contamos con la presencia del doctor Ricardo Foglia. Hola Ricardo, buenas tardes y bienvenido. Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director del Departamento de Derecho de Trabajo de la Universidad Austral y profesor en distintas universidades, autores de varios libros y artículos sobre la especialidad, conferencista y asesor de empresas, que como siempre es un placer tenerlo en nuestras charlas y escucharlo con su claridad mientras vamos tratando diferentes temas que van cambiando de complejidad. Así que Ricardo, nuevamente agradecida y dejándote todo el panel para vos, que te vemos por suerte. Bueno, muchas gracias a CAPE y a los asociados, a Andrea por la presentación y por la calidez, y a todos los participantes. Lo que vamos a analizar hoy es la relación entre la vacunación y la presencialidad laboral, que es una relación que fue introducida por una resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo del 4/2021 del 9 de abril del 2021. Es decir, en síntesis, para hacer una primera introducción resumida, los trabajadores que no concurrían a trabajar por haberlo establecido así una resolución del Ministerio de Trabajo 207/2020, debían hacerla luego de ser vacunados. En torno a esta cuestión se generó una divergencia, una polémica, a través de dos ideas. Uno era que todos los trabajadores tenían que concurrir a trabajar, y otro que los trabajadores no tenían la obligación de concurrir a trabajar. En realidad, estas posiciones que fueron, digamos, políticos, sectoriales y de distintos ámbitos, incurrieron, me parece, es una simplificación del problema que jurídicamente, que es la única cuestión a la cual yo me voy a referir, tiene varias aristas, no es tan terminante o blanco o negro. Y en este sentido quiero señalar que me voy a referir a la parte jurídica, porque en definitiva esto, salvo que haya un acuerdo específico con el sindicato, esto va a tener que ser definido por los jueces y puede dar lugar a medidas cautelares o eventualmente a sentencias. Es decir, como las cuestiones normativas van a ser resueltas en definitiva por los jueces, en algún punto, no en todos los casos, bueno, me voy a referir a cuál es la cuestión jurídica que se plantea. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el espectro subjetivo al cual nos estamos refiriendo, es decir, cuáles son los trabajadores involucrados en esta resolución. Y para eso hay que recordar que el Ministerio de Trabajo en marzo del 2020 dicta la resolución 207/2020, que estableció la suspensión del deber de asistencia al trabajo de los trabajadores que enseguida vamos a mencionar. Quiero señalar que ese día
hubo 19 contagiados y los casos no llegaban a los 2000 en ese momento. ¿tá? Los casos globales y los muertos y los fallecidos eran 2. O sea, recién empezaba todo esto. Esas cifras nos parecen increíbles hoy, pero bueno, fueron de hace más de un año atrás. La suspensión esta del deber de asistencia, que fue como una primera respuesta, que en principio era por 14 días y después se fue extendiendo, abarcaba a los trabajadores mayores de 60 años, salvo aquellos trabajadores que eran personal esencial para el mantenimiento o el adecuado establecimiento del funcionamiento del establecimiento, los trabajadores del sector salud, las mujeres embarazadas y aquellos trabajadores incluidos en los grupos de riesgo. Acá hay una resolución, que es la 627 del año 2000 del Ministerio de Salud, que incluyó en este grupo a los que tenían enfermedades respiratorias, a las enfermedades cardíacas, a los diabéticos, a los inmunodeficientes, a los oncológicos y trasplantados, y a aquellos que tenían certificado único de discapacidad. Estos eran los grupos generales. Después, dentro de cada uno de estos grupos, había ciertas particularidades. Con posterioridad, en diciembre del 2020, se emite el plan de vacunación, el 30 de diciembre del 2020, el plan estratégico de vacunación, que fue por una resolución del Ministerio de Salud 2883-2020. Ese día, hubo 11.000 nuevos casos infectados, miren cómo ha cambiado en poco tiempo, 145 fallecidos, y ya teníamos 1.600.000 infectados, de los cuales 1.426.000 habían sido recuperados y 43.000 fallecidos. Las cifras ya eran diferentes. ¿Cuál era el objeto de la norma? El objeto de la norma era establecer un plan de vacunación escalonado y progresivo, en base a ciertas pautas. ¿Qué características tenía la vacunación? Y esto es lo importante en lo que nos interesa. Está en el artículo 6, definida que la vacunación era gratuita, equitativa, igualitaria y voluntaria. Este era el último requisito, el más importante, que era voluntaria. Pasa el tiempo y el 9 de abril del 2021 los ministerios de Salud y de Trabajo dictan una resolución conjunta 4/2021. ¿Cuál era la situación al momento de dictarse la resolución? Es decir, ayer nomás, en abril del 2021. Ese día hubo 25.130 contagios, 228 fallecidos. El total de contagiados eran 2.440.000, de los cuales 2.203.000 estaban recuperados, y los fallecidos ya habían trepado a 57.350. Esta norma se refiere a dos cuestiones básicas o centrales. Primero, la facultad del empleador de convocar a trabajar o a cumplir tareas en forma presencial a los trabajadores exceptuados de hacerlo por la resolución 207/2020, que es la que recién acabamos de ver, mayores de 60, mujeres embarazadas y los trabajadores de riesgo. Y la segunda parte es que trata la situación de aquellos trabajadores que optaran por no vacunarse. Que en algunos países es muy intensa esto. En Estados Unidos el 35%, en Francia son cifras parecidas. Bueno, en la Argentina todavía no sabemos bien cuál es el porcentaje de las personas que no quieren vacunarse. No las tenemos todavía. Tenemos un 20% de personas vacunadas con las 2 dosis, según información del día de hoy. La primera cuestión es que planteó dudas sobre su vigencia, sobre si regía o no, porque después se dictaron normas prolongando el aislamiento y no se referían a esta resolución. Bueno, el Ministerio de Trabajo, en una forma muy curiosa, muy especial, emitió una nota el 16 de mayo del 2021 diciendo: la resolución está vigente. No es un acto normativo, sino es un acto interpretativo con una particularidad. En realidad, si la resolución había sido dictada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, quienes debieron dictar esta norma interpretativa, aclaratoria o como se le quiera llamar, eran las dos autoridades. Bueno, en este caso solamente la emitió el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las condiciones para el retorno a la presencialidad que estableció la norma?
me voy a referir a un par de principios generales, dos que tiene la ley. El principio general absoluto es el regreso a la presencialidad de aquellos trabajadores vacunados. Como en la Argentina las vacunas tienen 2 dosis y la vacuna es optativa, el punto de partida del retorno a la presencialidad depende de 2 cuestiones: del tipo de trabajador y que haya recibido 1 o 2 dosis. Vamos a ver esto seguidamente. ¿Quiénes quedan excluidos de las normas? Quedan excluidos, o sea, quedan excluidos de la posibilidad del retorno presencial los inmunodeficientes, los oncológicos y los trasplantados. Estos hayan recibido 1 dosis, 2 dosis o ninguna dosis, no tienen la obligación y no pueden ser convocados al retorno a la presencialidad. ¿Cuál es el criterio de diferenciación? Bueno, todos los trabajadores, que es la norma general, o sea, dentro del principio general, la norma general, es 14 días después de recibida la primera dosis, son días corridos, el trabajador tiene que presentarse a trabajar. En cambio, el personal de salud con alto riesgo de exposición tiene que presentarse 14 días después de recibida la segunda dosis. ¿Quiénes son los altos riesgos de exposición de acuerdo a la normativa argentina? Hay una resolución del Ministerio de Salud del 16 de julio del 2020 que establece los trabajadores que no siempre hayan usado de manera correcta los elementos de protección, los que hayan tenido accidentes con material biológico o aquellos que compartan espacios comunes con casos confirmados. En este caso están excluidos. Para hacer una referencia, en Estados Unidos la clasificación de alto, medio, bajo y ningún riesgo de exposición abarca prácticamente todas las actividades, no solamente de las de salud, como en el caso de esta reglamentación, sino es una clasificación de todas las actividades, como por ejemplo de todas las industrias. Bueno, el segundo principio es muy importante a los efectos de la interpretación de la norma, porque el artículo 1 y 2 señala que el plazo de condición, el plazo para retornar de 14 días y la condición de retorno, de haber recibido 1 o 2 dosis, es independiente de la edad y condición de riesgo del trabajador. O sea, es un principio general como automático. Recibí 1 dosis, recibí 2 dosis, pasaron 14 días de la primera y de la segunda, debo regresar a las tareas independientemente de la edad y de la condición de riesgo. Esto lo dice la norma expresamente. Esta situación plantea 2 cuestiones que no están resueltas por la norma, que sería, ¿qué sucede si entre la primera dosis y la segunda dosis transcurre un tiempo superior al recomendado por los laboratorios? En principio habían recomendado 14 días para algunas, después se estiró a 3 meses. Bueno, este es un primer interrogante que no está resuelto por la norma, pero como no establece ninguna distinción, rige este principio que acabamos de comentar recién. Debe retornar a las tareas independientemente de que reciba o no la segunda dosis, porque la condición en la mayoría de los casos es recibir la primera. La segunda es la de aquellos que no pueden vacunarse por tener razones de salud. Hay personas que por su dolencia que tienen, la vacunación está contraindicada. Bueno, en este caso los trabajadores pueden rehusarse a prestar tareas y esto surge del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo que regula el deber de prevención y que fue reformada hace un par de años atrás, volviendo al texto del año 74. El otro tema es la denuncia de la vacunación. Bueno, el trabajador tiene la obligación de denunciar la vacunación. Fui vacunado. Es una derivación del deber de buena fe y es una derivación de otro deber, que así como de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y también a la Ley de Riesgo de Trabajo para los accidentes, debe informar que sufrió un accidente, la contracara de este deber de información es informar también que está apto para trabajar, que está en condiciones para ir a trabajar. Es una derivación de esas 2 normas, de la 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y del principio general de buena fe.
Si el trabajador no denuncia la vacunación, y esto la norma lo habilita, el empleador puede convocarlo, intimarlo, y decir, mire, usted lo convoco para que venga a trabajar. Frente a esta convocatoria, el trabajador debe informar si fue vacunado, para lo cual debe presentar el certificado, y a partir de ahí tiene 14 días, como habíamos visto, o informar que no fue vacunado y decir por qué no fue vacunado, cuál fue el motivo de la vacunación, de la no vacunación. Y esto plantea 4 hipótesis distintas. La primera es los vacunados que están excluidos, que ya me referí recién, aquellos vacunados que están excluidos por haberlo dicho así la norma, o aquellos a los cuales está contraindicada la vacunación no tienen la obligación de concurrir a prestar tareas, los que no tienen turno asignado, los vacunados y con los recaudos debidos que no se presentan a trabajar, y los que se niegan a vacunarse. Son 4 hipótesis, ya me refería a la primera, me voy a referir a las 3 hipótesis restantes diferentes. Respecto de los que no tienen turno asignados, el empleador le puede requerir que saque el turno estando en condiciones, como decíamos recién, de vacunarse. Es decir, los puede intimar a que, señor, usted está en condiciones, saque turno para la vacunación e infórmeme cuál es el turno, informando la fecha asignada. Cuando se vacune, de nuevo pasan los 14 días y tiene la obligación de concurrir al trabajo. Si el trabajador no se quiere vacunar, dice, mira, yo no me quiero vacunar, por eso no saco turno, entramos en la 4ª hipótesis. Pero en principio, el empleador le puede decir, señor, mire, saque turno. ¿Tá? No me informó, infórmeme, acompáñeme el certificado, saque turno, y a partir del turno envíemelo, y a partir de ahí se cuentan los 14 días. La segunda o la tercera hipótesis es los vacunados con más de 14 días que se niegan a concurrir a trabajar. En principio, digamos, es un incumplimiento laboral, salvo, de excepción, que se demuestre que por una patología la presencialidad por las características, es un riesgo para su salud. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo señala, en este sentido, que el trabajador podría negarse a concurrir en esta hipótesis. Mire, mi patología, a pesar de todo, es riesgosa. Bueno, yo, en base a esta patología, que tiene que probar el trabajador, las dos cuestiones, la patología y que esto implica un riesgo, en este caso, lo cual son cuestiones que no son muy fáciles de probar, podría trabajar sin incurrir negarse a ir a trabajar sin incurrir en un compromiso. Ahora, si el trabajador se vacunó, debe concurrir a trabajar, y su incumplimiento constituye un incumplimiento contractual. Aceptar lo contrario sin una justificación seria, expresa, determinada, que impida, a pesar de esta situación, la concurrencia, no se ajusta a los principios del derecho del trabajo ni al artículo 75 de la ley, porque en este caso se trata de un riesgo hipotético o eventual, con lo cual no tiene relación causal, digamos, razonable con su enfermedad. Sería como que yo no quiero ir a trabajar porque por ahí me puedo contagiar un resfrío, o puedo agarrarme otra enfermedad hipotética. No hay nexo causal entre la eventualidad y el trabajo. Adviértase que en este sentido el artículo 75 es muy taxativo en cuanto a los requisitos. Habla de un peligro grave, un peligro inminente, que no sucede en estos casos. Fíjense más que el artículo que se refiere 208 a las licencias por enfermedad justifica la inconcurrencia cuando hay una enfermedad que impida la prestación de tareas. ¿Tá? Con lo cual, en este supuesto, el trabajador se vacunó, 14 días, tiene que concurrir a prestar tareas, salvo que pruebe lo que le acabamos de decir recién, que el cumplimiento de tareas, dado su estado de salud, puede constituir un riesgo para su salud muy, muy grave, muy inminente, muy específico. ¿Tá? Pero si no, incurre en un incumplimiento contractual. Este incumplimiento contractual del vacunado que se niega a concurrir, automáticamente
al ser un incumplimiento contractual, es sancionable. Si el empleador no tiene la obligación de pagar la remuneración, y después puede sancionarlo y eventualmente llegar al despido con justa causa de acuerdo a la acumulación de ausencias que tenga. Igual, en esta hipótesis, conociendo la jurisprudencia de los tribunales del país, en esta hipótesis de la desvinculación, sería muy prudente. El otro tema es la de los trabajadores que niegan vacunarse. Y de nuevo tenemos las dos hipótesis. Los trabajadores que se niegan a vacunarse porque le está contraindicada, esto ya lo habíamos visto, por razones de salud, que puede pasar, y los que se niegan a vacunarse por razones religiosas, políticas, personales, ideológicas, por lo que ustedes, las distintas alternativas que se puedan surgir. En este sentido, el artículo 4 de la resolución 4/21 tiene un texto que es aclarado en los considerandos, porque el texto es en cierta medida críptico, no es explícito, pero dice así: los trabajadores deben actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiese ocasionar a los empleadores. ¿Tá? ¿Qué decisión? Bueno, la decisión de no vacunarse. Y paliar los perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? Paliar los perjuicios que le pueden ocasionar a los empleadores. Bueno, pagar el salario. Y yo no voy. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia si yo no pongo a disposición la fuerza de trabajo por una decisión mía, personal, por la que sea, ajena al trabajo? En ese caso me tengo que hacer cargo de las consecuencias de mis propios actos. Y esto es lo que surge cuando habla de todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios. El perjuicio que tiene el trabajador, el empleador, y no contar con ese trabajador, bueno, el paliativo de ese perjuicio es no pagar el salario. Pero esto además está apoyado por otras normas que vamos a ver seguidamente. Entonces, el principio general es que el trabajador debe concurrir a trabajar. La norma no contempla en ninguna excepción. Ahora, aquí hay que hacer dos relaciones. La primera, el empleador debe adoptar todos los medios y los protocolos para preservar la integridad de ese trabajador y de los restantes trabajadores. Si los adopta y tiene todos los protocolos, el trabajador debe concurrir. Si no los adopta, los protocolos, el trabajador podría negarse, y surge del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene una norma general. A su vez, el trabajador debe extremar las medidas para no poner en riesgo a los demás trabajadores. Esto también surge del artículo 75. Y yo les dije recién que la interpretación de la norma surge claramente del considerando 21 del texto de la ley, más que del artículo del considerando. Y cuando se refiere a este artículo, el considerando 21, que es explícito, dice: deben llevar a cabo los trabajadores todo lo que esté a su alcance para cumplir con la obligación de realizar tareas y paliar los perjuicios. Cumplir su obligación de realizar la tarea. Esto está en los considerandos, que es una fuente de interpretación muy importante. Si a pesar de ello el trabajador no va, de nuevo lo que habíamos dicho anteriormente, cesa la obligación de pagar salario porque no hay puesta a disposición de la fuerza de trabajo conforme exige el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, y además es una actitud sancionable. Pero hay dos cuestiones más que apoyan esta interpretación. Ustedes saben que el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que les son aplicables, cuando no hubiese una norma expresa o para la interpretación de las normas, las leyes análogas, las normas análogas, lo cita como fuente de interpretación y de aplicación. Y acá tenemos dos fuentes análogas que dicen esto que les acabo de decir. Primero es el artículo 20, apartado 3 de la Ley de Riesgo del Trabajo, que establece que los trabajadores
que en forma injustificada se niegan a recibir las prestaciones médicas de la ley sin causa, la RT puede suspender el pago de las prestaciones económicas, es decir, de la sustitución salarial. La segunda norma es la resolución muy reciente, 91/21, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que en los artículos 9 y 10 establece que los empleados públicos que no se vacunaron tienen que concurrir a trabajar. Y si no se concurren a trabajar, serán susceptibles de las sanciones que establecen los respectivos regímenes sancionatorios de cada entidad. Es decir, que la única hipótesis que en este caso de no negativa a vacunarse, que el trabajador podría negarse, es aquellos excluidos y en los casos en que las características del lugar de trabajo o el empleador no haya adoptado los protocolos para la seguridad de ellos y sus compañeros. Esto es lo que surge, digamos, del conjunto de normas, sobre todo de la norma aclaratoria o de los considerandos de la norma. Quiero señalar que hubiese sido deseable que la norma hubiese sido más explícita, pero creo que del conjunto del sistema normativo, en una interpretación completa, surgen estos principios que vimos recién. Y hago este análisis porque entiendo que estas cuestiones pueden dar lugar a controversias judiciales, independientemente de las negociaciones con los sindicatos, por esta postura que yo les comentaba al principio. Pero bueno, me parece que en todo caso las reglas jurídicas y las normas jurídicas imponen estas conclusiones a las cuales me he referido. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberlos agotado con el tema, porque como dice Benavente, no hay temas agotados por los hombres, sino hombres agotados por los temas, y quedo a disposición para las preguntas. Me voy a fijar. Acá Nicolás hace una pregunta. ¿Qué sucede con aquellos trabajadores que no se han vacunado por preferencia de una de las vacunas? Por ejemplo, empleados de una empresa internacional que viajan fuera del país con la Sputnik y esta está reconocida y les limita esta posibilidad de viajar. Bueno, desde el punto de vista de la normativa argentina, se refiere a la vacunación para volver al trabajo presencial, se refiere a las vacunas argentinas. Creo que no habría ningún inconveniente si un trabajador se vacunó en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia o en Europa, viene acá y tiene la obligación de cumplir tareas presenciales porque ha sido vacunado, que es en definitiva el propósito de la ley. Creo que sí, esto es lo que yo entendí de la pregunta. Si no fue así, por favor, pido que me la aclaren. Si el que no quiere vacunarse es grupo de riesgo, ¿se lo puede convocar? No. La ley, yo ya les dije al principio, la resolución establece algunos supuestos que son los oncológicos, los trasplantados, que esos están excluidos de la resolución y en consecuencia excluidos de la presencialidad. No todos los grupos de riesgo, sino simplemente los grupos de riesgo a los cuales se refiere esta resolución 4/21. Porque acá, y viene muy buena la aclaración, la resolución 207/2020 establecía un criterio general de grupos de riesgo. Bueno, esos son los que tienen que volver a trabajar, excepto aquellos grupos de riesgo que fueron excluidos por la norma, que son los inmunodeficientes, los oncológicos y los trasplantados. Los demás tienen que ir a trabajar, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos que estaban incluidos originalmente en un grupo de riesgo, esta norma los excluye y si ustedes vuelven los diabéticos con una dosis o dos según el caso, venga a trabajar. La norma de la Secretaría de Empleo Público es la resolución 91/21 que salió hace pocos días atrás. Si me dan 2 minutos, creo que la tengo por acá. Salió publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto del 2021. Y se refiere específicamente al empleo público, con lo cual hace una diferencia entre
los empleados públicos y los empleados privados, ¿tá? Pero en definitiva las situaciones son equiparables. ¿Quiénes son los que tienen no derecho a presentarse a trabajar? Bueno, tienen derecho a no presentarse a trabajar los que vimos recién, que son los inmunodeficientes, oncológicos y trasplantados, primero, los que no recibieron ni una ni dos dosis, segundo, aquellos que el empleador no cumple con las medidas de prevención y entonces dice no, y aquellos a los que la vacunación les puede causar una afección a su salud y entonces esos están excluidos. Pueden estar excluidos tanto de vacunarse como de vacunarse y concurrir al trabajo. Sería eso de recién. El tema de las licencias post-vacuna, no, se regresan al trabajo, tienen los 14 días y ese periodo se cuenta a los efectos de las vacaciones, etcétera, etcétera. El empleador intima, le otorga las vacaciones, etcétera, etcétera. No hay ninguna modificación. ¿Qué sucede con los trabajadores negados a vacunarse sin ninguna exclusión ni comodidad expresa? Esos trabajadores tienen la obligación de presentarse a trabajar, ya como dice la norma y el plexo jurídico. Si no se presentan a trabajar, incurren en un incumplimiento laboral. No devengan salario y pueden ser sancionables. Sanciones que pueden llegar al despido, situación con la cual yo sería muy prudente, teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que hay los jueces con relación a la suspensión. Yo hago a la extinción sin agotar los plazos suspensivos. Yo agotaría los plazos suspensivos y después procedería a la desvinculación. Si un empleado no quiere vacunarse, pero va a trabajar, bueno, si un empleado no quiere vacunarse, me parece que esto está previsto en la ley, tiene que adoptar la empresa los protocolos necesarios y el trabajador también tiene la obligación contractual de cumplir con los protocolos que son barbijo, distanciamiento social y los cuidados que se establezcan en cada caso particular. En este caso serían distanciamiento, el uso de barbijo y la limpieza, manos, alcohol, etcétera, etcétera. Estos serían los supuestos. Los que están en condiciones de trabajar deben vacunarse para poder convocarlos. Bueno, es lo que decíamos recién. Si una persona está en condiciones de trabajar, explíqueme por qué no se vacunó. Bueno, no pedí turno. Bueno, lo intimo para que pida turno. ¿Tá? Me vacuno y no voy. Es un hecho sancionable con las excepciones que vimos recién. No me quiero vacunar. Lo que acabamos de ver recién. No, las empresas no pueden obligar a vacunar a las personas porque dice que la vacunación es voluntaria. Y entonces es voluntaria para todo el mundo, es voluntaria para el destinatario de la vacunación, que es el trabajador. En consecuencia, el empleador no puede obligarlo. Bueno, creo que no quedan más preguntas específicas sobre la cuestión. Desde ya, muchísimas gracias a todos, a Cape, a Andrea Ávila, a todos los presentes, y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.